Bienvenidos una vez más a mi canal, ese espacio donde nos sumergimos en el torbellino de emociones, intrigas, romances y pasiones que solo las producciones de Turquía saben crear. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les toca la fibra sensible, el final de esos romances explosivos que nos dejan sin aliento, esos amores que nos hacen vibrar hasta el tuétano, que nos llevan al límite de la emoción y que a veces nos rompen el corazón de la forma más inesperada. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de esos amores que ardieron con tanta intensidad que terminaron estallando como una constelación de fuegos artificiales, dejando tras de sí un rastro de emociones encontradas. Y para explorar a fondo este fascinante tema, vamos a analizar algunas de las parejas más icónicas que, a pesar de todo el amor y la pasión que compartieron, no lograron alcanzar ese felices para siempre que tanto anhelábamos. Vamos a sumergirnos en sus historias, a revivir sus momentos de gloria y sus caídas, a tratar de entender por qué algunos amores, por muy intensos que sean, no logran resistir el paso del tiempo o los obstáculos del destino. Así que preparen sus corazones para un viaje cargado de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama turco del bueno. Pero antes de que comencemos con este maratón de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son sus parejas explosivas favoritas, cuáles les hicieron llorar a mares y cuáles les dejaron con el corazón en un puño. Vamos a ello, la telenovela nos espera. Y bien, demos inicio a este recorrido por los amores turbulentos, esas relaciones que nos mantuvieron pegados a la pantalla noche tras noche. Y para empezar, es imposible no mencionar una pareja que sin duda alguna encabeza la lista de los romances más explosivos y cuyo final sigue doliendo a muchos fans, Kerem y Hande de la archiconocida serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie, que irrumpió en nuestras vidas en el ya lejano 2020, es una comedia romántica que nos presentó a Eda Yildiz, una florista brillante, ambiciosa y con un espíritu indomable, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y a Serkan Bolat, un exitoso pero frío y distante arquitecto, magistralmente encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin. Desde el primer cruce de miradas, la química entre ellos fue innegable, una verdadera explosión de sentimientos que sacudió la pantalla y los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Su relación, que comenzó de la manera más inesperada, con un contrato que los obligaba a fingir ser una pareja, se fue transformando paulatinamente en un amor profundo, apasionado y lleno de matices que mantuvo a todos los espectadores enganchados a la pantalla, semana tras semana. Vimos cómo su amor florecía en medio de malentendidos, juegos de seducción, celos y complicidades, pero también fuimos testigos de los obstáculos que se cruzaban en su camino, poniendo a prueba la fortaleza de su vínculo. Pero como bien sabemos, los caminos del amor nunca son un lecho de rosas, y en el caso de Eda y Serkan, estuvieron llenos de obstáculos, malentendidos que se convertían en verdaderos dramas, fantasmas del pasado que volvían para atormentarlos y momentos de gran tensión que nos dejaban con el corazón en la boca. Si bien la serie nos regaló momentos de ensueño, escenas de una ternura infinita y un amor que parecía invencible, también nos mostró las dificultades de mantener una relación bajo presión, la lucha contra las inseguridades personales y la incertidumbre del futuro. En este caso, la explosión no fue un final definitivo con la separación, sino una montaña rusa de emociones que terminaron por sacudir su relación hasta llegar a una separación temporal que nos dejó con la incertidumbre de si el final feliz que tanto deseábamos llegaría algún día. La química innegable entre Kerem y Hande, que trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real, la intensidad de su relación en la serie y la forma en la que lograban conectar con la audiencia, convirtieron a esta pareja en un ejemplo perfecto de amor explosivo, un amor que brilló con tanta fuerza que incluso ahora, años después del final de la serie, sigue siendo recordado y extrañado por sus fans. Esta serie, con su mezcla de comedia y drama, se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta y dejando una huella imborrable en el género de las comedias románticas turcas. Y aunque su relación en la ficción sufrió altibajos, su legado en el mundo de las series turcas, como uno de los amores más apasionados y turbulentos, sigue más vigente que nunca. Y cambiando de registro pero manteniendo la intensidad, vamos a explorar otro romance que hizo temblar los cimientos de la televisión turca. Nos trasladamos ahora a la serie Kara Sevda, o Amor Eterno, una de las producciones turcas más aclamadas y premiadas a nivel internacional, una auténtica joya del drama romántico que logró trascender fronteras. Esta serie, perteneciente al género del drama romántico,
nos cuenta la historia de un amor prohibido, desgarrador y lleno de obstáculos entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, interpretado magistralmente por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan Sezin, una joven artista de una familia adinerada, encarnada por la bellísima Neslihan Atagul. La historia nos sumerge en un mundo de diferencias sociales, intrigas familiares, ambiciones desmedidas, amores imposibles y un destino que parecía empeñado en separar a los protagonistas. Desde su primer encuentro, la conexión entre Kemal y Nihan es instantánea, una pasión avasalladora que desafía las barreras del destino y las convenciones sociales. Su amor es puro, inocente y lleno de esperanza, pero las circunstancias de la vida, las manipulaciones de terceros y las presiones familiares los llevan a separarse de la forma más dolorosa, creando un vacío y una herida que nunca podrán sanar por completo. La serie nos muestra cómo el amor puede ser tan fuerte como para desafiar todas las adversidades, pero también cómo el destino puede ser cruel e implacable, separando a las almas gemelas. Karasevda es una serie que explora el lado más oscuro del amor, aquel que duele, que atormenta, que te consume por dentro y que es capaz de destruir. La relación de Kemal y Nihan es una montaña rusa de emociones, llena de momentos de felicidad efímera que se ven opacados por profundos sufrimientos, sacrificios personales y una angustia que traspasa la pantalla. El amor entre ellos es una llama que arde con una intensidad tan grande que termina consumiéndolos a ambos, convirtiéndola en un ejemplo perfecto de amor explosivo que, a pesar de su fuerza, no logra superar los obstáculos que el destino les pone en el camino. La serie, con su trama intrincada, sus personajes complejos, sus diálogos intensos y sus actuaciones magistrales, se ganó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en un referente del drama turco contemporáneo. Un amor que, aunque imposible, nos dejó una huella imborrable. Y ahora vamos a adentrarnos en otro triángulo amoroso que nos hizo sufrir y emocionar a partes iguales. No podemos hablar de amores explosivos en las series turcas sin mencionar la icónica pareja de Kuzey Güney, o Kuzey y Güney, un drama familiar que aborda temas como la rivalidad fraternal, el amor prohibido, las segundas oportunidades y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. En esta serie, que se emitió entre 2011 y 2013, nos encontramos con dos hermanos muy diferentes, Kuzey Tekinolu, un joven rebelde, impulsivo y apasionado, interpretado por el carismático Kuantatltu, y Güney Tekinolu, un joven más tranquilo, racional y ambicioso, encarnado por Burak Gülsoy. Ambos se enamoran perdidamente de la misma mujer, Cemre Aykır, una joven de gran belleza y fuerte personalidad, interpretada por Öykü Karayel. El triángulo amoroso entre ellos desata una serie de conflictos que marcarán sus vidas para siempre y pondrá a prueba los lazos fraternales. La relación entre Kuzey y Cemre es un verdadero torbellino de emociones, una pasión incontrolable que surge en medio del caos familiar y los conflictos personales. Su amor es un fuego que quema con tanta fuerza que termina por generar aún más dolor y sufrimiento, mostrando el lado más oscuro de las relaciones pasionales. La serie explora la complejidad de los sentimientos humanos, la lucha entre el corazón y la razón y el peso de las decisiones del pasado que nos persiguen como una sombra. La relación de Kuzey y Cemre, a pesar de ser intensa, apasionada, llena de momentos de complicidad y de promesas de amor eterno, está marcada por la tragedia, la incomprensión, los secretos familiares y la imposibilidad de estar juntos, convirtiéndola en un ejemplo de amor explosivo que no logra alcanzar la felicidad y que termina por consumir a los protagonistas. Kuzey Güney es una serie que nos muestra que el amor no siempre es suficiente y que a veces, por más que lo deseemos, el destino nos tiene preparados otros caminos. La serie, con sus grandes actuaciones, su trama conmovedora y sus personajes complejos, se convirtió en un clásico de la televisión turca y una referencia obligada para los amantes de los dramas familiares. Y continuando con nuestro viaje por estos romances que estallan como bombas de tiempo, debemos hablar de la serie Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una producción que escandalizó a la sociedad turca y que se convirtió en un fenómeno mundial, dejando una huella imborrable en la historia de las telenovelas. Esta serie, que se emitió por primera vez en 2008, es una adaptación de una novela clásica turca y nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven ambiciosa, hermosa y seductora, interpretada por la bellísima Beren Saat, que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella, Adnan Ziyagil, encarnado por Selçuk Yöntem. La llegada de Biter a la mansión de Adnan desata una serie de intrigas, celos, tensiones y pasiones ocultas que culminan en un romance prohibido, arriesgado y lleno de erotismo entre ella y el sobrino de su esposo, Belul Aznedar, un joven apuesto y carismático interpretado por el talentoso Kuantatltu. La relación entre Biter y Belul es una explosión de pasión, deseo, lujuria y adrenalina que desafía las convenciones sociales y morales de la época.
Su amor es un secreto peligroso que los consume por dentro, llevándolos a cometer acciones impulsivas que tendrán consecuencias devastadoras para ellos y para todos los que los rodean. Aşk Memnu es una serie que explora la complejidad de las emociones humanas, la lucha entre la razón y el deseo, las consecuencias de las decisiones impulsivas y el peso de los errores del pasado. La relación entre Biter y Belul es una muestra de amor explosivo que termina en tragedia, un ejemplo de cómo la pasión desmedida puede llevar a la autodestrucción. La serie, con su trama provocadora, sus personajes complejos, sus diálogos llenos de tensión y sus escenas cargadas de erotismo, se convirtió en un referente de la televisión turca y un tema de debate social. El final de Biter es uno de los más recordados y comentados en la historia de las series turcas, una muestra de que algunas pasiones, por más intensas que sean, pueden terminar en la oscuridad más absoluta. Y para finalizar nuestro recorrido por los amores explosivos en las series turcas, vamos a hablar de la relación entre Miran Aslan Bey, interpretado por el galán Aknaknzu, y Reyyan Anadolu, encarnada por la hermosa Ebru Şahin, de la serie Erkay, que significa orgullo, un título que resume a la perfección la esencia de la historia. Esta serie, perteneciente al género del drama romántico, nos cuenta la historia de un amor que nace del odio, la venganza, los secretos familiares y las tradiciones arraigadas. Miran, un joven empresario exitoso que se presenta como un hombre frío y calculador, se propone vengar la muerte de sus padres casándose con Reyyan, la nieta de su peor enemigo, para después hacerla sufrir. Sin embargo, los planes de Miran se ven alterados por la pasión que siente por Reyyan, un amor que surge de forma inesperada y que desafía sus planes de venganza. La relación entre Miran y Reyyan es un constante choque de emociones, una batalla entre el odio y el amor, el pasado y el presente, los secretos familiares y la posibilidad de un futuro juntos. Su historia es un torbellino de celos, intrigas, malentendidos, traiciones y reconciliaciones que los llevan al límite de sus sentimientos, poniendo a prueba la fortaleza de su amor. La relación entre ellos es un ejemplo perfecto de amor explosivo que, a pesar de los obstáculos, las manipulaciones, la sed de venganza y las tradiciones impuestas, busca la manera de florecer, aunque a veces termine por marchitarse. La serie nos muestra cómo el amor puede sanar las heridas del pasado, pero también cómo la venganza puede destruir todo a su paso. El romance entre Miran y Reyyan, con toda su intensidad y turbulencia, nos recuerda que algunas relaciones nacen en el fuego, pero no siempre logran sobrevivir a las llamas. Erkay es una serie que ha conquistado a un gran público gracias a su historia apasionante, sus personajes complejos, la gran química entre sus protagonistas y sus paisajes de ensueño. Y con esto hemos llegado al final de nuestro viaje por los amores más explosivos de las series turcas. Hemos visto cómo la pasión, el drama, la intensidad, las intrigas familiares, la venganza y los secretos ocultos son elementos recurrentes en muchas de estas historias, dejando un legado imborrable en el corazón de los espectadores. Desde Kerem y Hande con su química innegable, hasta Miran y Reyyan, con su amor que nace del odio, cada pareja nos ha dejado una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos del amor. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también cómo las circunstancias pueden llevarnos por caminos inesperados. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya hecho recordar esos momentos que los hicieron vibrar, sufrir, llorar y reír con las series turcas y que les haya dado la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del amor y sus complejidades. Ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas parejas consideran que tuvo el amor más explosivo y por qué? ¿Hay alguna otra pareja que debería haber incluido en esta lista? ¿Qué es lo que más les apasiona de las series turcas y de sus historias de amor? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber cuáles son sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.